Incrementamos en un 30% el presupuesto que nos heredaron de la Universidad de El Salvador. He escuchado por ahí que dicen, el gobierno no apoya a la Universidad de El Salvador. Extraño, porque hemos incrementado en 30% el presupuesto de lo que daba el gobierno anterior. Estamos construyendo nuevos centros educativos y remodelaremos cientos de centros educativos más. Hay proyectos especiales como Mi Nueva Escuela o los proyectos de remodelación de escuelas del Ministerio de Educación o el proyecto de escuelas Bitcoin que van a generar más escuelas de mejor calidad para nuestros niños y niñas, además de contar con internet y además de conectar con una computadora cada uno que no solo la pueden usar en la escuela, sino que además se la pueden llevar a su casa. ¿Cómo hemos pasado de un país que no tenía ni siquiera centro de cómputo en la escuela a un país que ya no va a necesitar centros de cómputo porque todos los niños tendrán su computadora con internet? Estamos construyendo una nueva biblioteca nacional. Solo la biblioteca nacional costará 54 millones de dólares. Y a pesar de que venimos de una pandemia, nuestro país está dando grandes saltos en casi todos los temas, en educación, en salud, en infraestructura, como le están viendo ustedes acá, y las otras obras que hemos inaugurado en todos estos días, en generación eléctrica, en educación, en prácticamente todo, incluso en crecimiento económico, a pesar de que muchos países todavía están luchando por salir de la caída de la pandemia. En seguridad, solo hace 2 días incluimos 1,000 soldados más y más de 300 policías, con lo que hace un total de 1,300 nuevos elementos para el Plan Control Territorial. Y tuvimos las 2 graduaciones el mismo día, una en la Escuela Militar y una en el Cuartel del Zapote. Tuvimos las 2 graduaciones el mismo día. Graduamos por un lado a los cadetes, 86 cadetes, quienes van a ser oficiales de la Fuerza Armada. Graduamos a 1,000 nuevos miembros de la Fuerza Armada que se incorporarán, tanto los 86 cadetes como los 1,000 soldados se incorporaron inmediatamente al Plan Control Territorial, y luego fuimos a graduar más de 300 policías que inmediatamente se incorporaron al Plan Control Territorial. De esa manera, aunque falta mucho para que nuestro país sea un país seguro, hemos logrado pasar de el país más inseguro del mundo a un país que no está ni siquiera en el top 10 ni en el top 20. Es más, logramos que el año 2020 fuera el año más seguro en la historia registrada de nuestro país, pero ahora estamos a pocos días de que, primero Dios, logremos que el año 2021 sea el año más seguro en la historia de nuestro país. ¿Estamos donde queremos estar? No. ¿Nuestro país es seguro? No. ¿Hay inseguridad? Claro que sí. ¿Todavía hay homicidios? También. ¿Hay desapariciones que terminan en homicidios? También las hay. ¿Pero estamos como estábamos antes? No, ni por cerca. De hecho, el 2020, que fue el año más seguro en toda nuestra historia registrada, va a ser superado por el 2021, que va a coronarse como el año más seguro en toda nuestra historia registrada. Eso quiere decir que no estamos bien, pero que vamos en el camino correcto. Por eso yo siempre digo que tenemos que recordar siempre de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque no estamos ni por cerca de donde venimos, pero tampoco estamos cerca de donde queremos llegar. Por eso tenemos que continuar el camino correcto, para seguir avanzando y tener algún día el país que soñamos. Centros penales, por ejemplo, solo comparando con lo que había antes y lo que hay ahora, pues no son los centros penales de Europa, pero son centros penales que están a años luz de lo que había antes. Incluso, pues todos hemos visto los videos como antes ingresaban prostitutas, celulares, internet, computadoras, PlayStations, y ahora vemos que eso no hay ni sombra de eso en las cárceles, ni siquiera hay graffiti de pandillas como habían antes, y ahora hay orden y disciplina, aunque algunos se empeñen en decir lo contrario. Los hechos, los videos y las fotografías hablan por sí solos. En los centros penales ya no hay celulares, ya no hay computadoras y ya no hay internet. Y si no nos creen a nosotros, pregúntenle a la gente que vive alrededor de los centros penales. Si no, lastimosamente, ellos han perdido su señal porque el bloqueo es tan potente que no solo bloquea el penal, sino que incluso bloquea las casas aledañas. No estamos bien todavía, no estamos donde queremos, pero ahora ya no hay días de 30 homicidios. Ya no hay días de 50 homicidios, ya no hay días de 20 desaparecidos diarios, ya no hay promedios mensuales de 30 homicidios diarios, ya no hay meses de 900 homicidios.
A veces se nos olvida del Salvador que venimos, de un El Salvador que estaba abandonado en todo, de un El Salvador que no tenía obras como esta, de un El Salvador que no tenía ni siquiera un asomo de seguridad, de un El Salvador que no tenía inversión en educación ni en salud, de un El Salvador que jamás hubiera soportado una pandemia como la soportamos nosotros. Es más, ustedes recordarán también que sin pandemia, ahí se veían las fotografías donde adultos mayores compartían camas en los hospitales. Habían adultos mayores que compartían la misma cama en los hospitales públicos y no había pandemia. Y ahora con pandemia tenemos más de 1.800 camas vacías esperando pacientes COVID, que gracias a Dios los hospitales y las camas y las áreas de COVID están vacías. El mismo Hospital El Salvador está al 15% de su capacidad. Tiene 1.000 camas y hay menos de 130 personas hospitalizadas. Gracias a Dios. Pero estamos preparados para tener 1.000. De hecho, hubo momentos en la pandemia en donde el hospital estuvo casi lleno. Y yo me pregunto, ¿cómo hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido ese hospital? ¿Cómo hubiéramos hecho si hubiéramos hecho caso a la oposición? No solo en lo que nos heredaron, sino que hubiéramos hecho caso a la oposición de no construirlo y de hacer carpas. O como le decían ellos, el hoyo, el galerón, despectivamente a ese lugar que ha salvado tantas vidas y que le ha dado dignidad a tantos salvadoreños. Y no solo los que han pasado por ahí, sino sus familias. La vacunación. ¿Quién iba a pensar que El Salvador iba a ser líder en Centroamérica? ¿Quién iba a pensar que El Salvador iba a estar poniendo tercera dosis? ¿Quién iba a pensar que la gente iba a viajar de otros países a El Salvador a vacunarse? Aquí vacunamos a todo el mundo. Puede venir de otro país, puede ser un turista. Mucha gente viene de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. Vienen a El Salvador a vacunarse. Y vienen y salen sorprendidos porque los atienden en lugares bonitos, con aire acondicionado, con atención, con amabilidad. Y dicen, no parece El Salvador. Pero sí es El Salvador. Y los que están ahí son nuestros médicos, son nuestros jóvenes, nuestras enfermeras. Son la gente que quiere salir adelante, que quiere trabajar para sacar El Salvador adelante. Así como los trabajadores que hicieron esta carretera, así como los trabajadores que hicieron algo que no mencioné y que es importante, la ciclovía más grande de nuestro país. Porque esta carretera, que incluye una ciclovía de 10.8 kilómetros, no solo es la más grande de nuestro país, sino que suma más ciclovía de la que se ha hecho en todos los años anteriores. Había un ministro que decía que le gustaba hacer ciclovías. Pues en sus 9 años de ministro de Obras Públicas, porque se fue para ser precandidato presidencial, pero en los 9 años que fue ministro de Obras Públicas, no hizo ni por cerca la ciclovía que tiene este periférico, sin tomar en cuenta todas las demás que se han hecho y todas las demás que se van a hacer, tomando en cuenta que este gobierno solo tiene 2 años y medio y solo 6 meses sin pandemia. Y solo 6 meses con una asamblea legislativa a fin. Imagínense ellos, gobernaron una década con asamblea y sin pandemia. Y los otros gobernaron 20 años con asamblea y sin pandemia. Pero bueno, no hay que envidiarlos, por algo Dios nos puso en este momento. Dios sabía lo que teníamos que hacer y Dios escoge a los guerreros que quiere para las batallas que vienen. Esta obra va a ser utilizada por mucha gente y cada gente que la use va a disfrutarla, la va a ver. El paisaje además es hermoso. Este paisaje no lo construimos nosotros, nos lo dio nuestra madre naturaleza, pero sí la carretera para verla. Y creo que cada persona que pase pasará por este testimonio de que El Salvador puede salir adelante a pesar de las adversidades.